Desde su infancia hasta el inicio de su ministerio, la Biblia guarda un sorprendente silencio sobre un periodo crucial en la vida de Jesús, 18 años en los que no hay registros detallados de lo que hizo o dónde estuvo. Este vacío ha dado lugar a incontables teorías, algunas fascinantes, otras controvertidas. ¿Dónde estuvo Jesús durante esos años? ¿Qué aprendía? ¿Por qué los evangelios no mencionan este periodo? Hoy, exploraremos el mayor misterio de la Biblia y las teorías más impactantes sobre estos años perdidos. Los evangelios narran episodios clave de la niñez de Jesús, como su nacimiento en Belén y su presentación en el templo. A los 12 años, lo encontramos asombrando a los doctores de la ley con su sabiduría. Pero después de este evento, el relato bíblico se interrumpe hasta que Jesús aparece nuevamente a los 30 años, cuando es bautizado por Juan el Bautista y comienza su ministerio. ¿Qué pasó en ese intervalo? Algunos creen que vivió en Nazaret llevando una vida normal, mientras que otros sugieren que viajó en busca de conocimiento y preparación espiritual. A lo largo de los siglos, han surgido diversas teorías sobre este periodo. Una de las más debatidas es la posibilidad de que Jesús haya viajado fuera de Israel. Algunos textos apócrifos y relatos antiguos sugieren que pudo haber visitado Egipto, India o incluso Britania. En la India, se dice que pudo haber aprendido de los sabios y los monjes budistas, adquiriendo enseñanzas que luego influyeron en su mensaje. Otras teorías afirman que permaneció en Nazaret, trabajando como carpintero y creciendo en sabiduría hasta el momento en que debía cumplir su misión. Algunos investigadores han afirmado que existen documentos antiguos que podrían revelar más detalles sobre los años perdidos de Jesús. Un manuscrito del siglo XIX, conocido como la vida de San Isa, supuestamente encontrado en un monasterio tibetano, describe a un joven llamado Isa, nombre que se cree que hace referencia a Jesús, viajando y aprendiendo en la India. Sin embargo, la autenticidad de este documento ha sido muy debatida. Independientemente de dónde estuvo Jesús durante esos 18 años, lo cierto es que cuando emergió a la edad de 30 años, su mensaje de amor, perdón y redención revolucionó al mundo. Su sabiduría no solo desafió a los líderes religiosos de su tiempo, sino que transformó a generaciones enteras. Tal vez la razón por la que la Biblia guarda silencio sobre este periodo es porque lo importante no es dónde estuvo, sino el impacto eterno de su mensaje. Si te ha interesado este misterio y quieres seguir descubriendo los secretos más profundos de la Biblia y la historia de Jesús, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por descubrir. Si Jesús viajó fuera de Israel, ¿qué conocimientos pudo haber adquirido? Algunos estudiosos sugieren que pudo entrar en contacto con corrientes filosóficas y espirituales que moldearon su enseñanza. En Egipto, por ejemplo, existía una tradición esotérica profundamente arraigada en los templos. Si Jesús pasó tiempo allí, pudo haber estudiado los misterios de la sabiduría egipcia y su visión de la vida después de la muerte. En India, las enseñanzas de Buda, centradas en la compasión y el desapego del mundo material, podrían haber influido en la forma en que Jesús hablaba sobre el amor y el reino de Dios. En Persia, el zoroastrismo promovía la lucha entre el bien y el mal, un concepto que también se refleja en los evangelios. ¿Pudo Jesús haber sintetizado estas enseñanzas en su propio mensaje divino? Algunas corrientes esotéricas sostienen que Jesús fue iniciado en conocimientos ocultos que solo transmitió a sus discípulos más cercanos. Según estos relatos, los años perdidos habrían sido un tiempo de aprendizaje en el que Jesús alcanzó un nivel de iluminación que le permitió realizar los milagros que después se narran en los evangelios. Esta teoría se apoya en los evangelios gnósticos, textos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial y que sugieren que Jesús tenía un conocimiento profundo sobre la naturaleza del alma y el universo. ¿Es posible que estos conocimientos fueran adquiridos en sus años perdidos? Desde una visión más tradicional, los años perdidos de Jesús pudieron haber sido simplemente un periodo de vida ordinaria. En la cultura judía de la época, los niños comenzaban a trabajar en los oficios de sus padres a temprana edad. Si Jesús creció en Nazaret, es probable que haya aprendido el oficio de carpintero junto a José. Este tiempo también pudo haber sido un periodo de profunda conexión con Dios, donde Jesús se preparó en oración, reflexión y estudio de las Escrituras. Así,
cuando finalmente apareció a los 30 años, ya tenía una comprensión total de su misión divina. Cada teoría sobre los años perdidos de Jesús abre nuevas preguntas y posibilidades fascinantes. ¿Fue un viajero en busca de sabiduría? ¿Un joven trabajador que creció en Nazaret hasta su llamado divino? ¿O un iniciado en misterios espirituales más profundos de lo que imaginamos? Independientemente de lo que ocurrió en esos 18 años, lo cierto es que cuando Jesús reapareció, su mensaje era revolucionario. Su enseñanza no solo desafiaba las normas religiosas establecidas, sino que también tocaba los corazones de todas las personas, sin importar su estatus social. Hablaba de amor incondicional, perdón y un reino de Dios accesible para todos. Si realmente viajó fuera de Israel, es posible que su contacto con otras culturas haya enriquecido su forma de comunicar la verdad divina. Sus parábolas, llenas de simbolismo y enseñanzas prácticas, reflejan una sabiduría que trasciende fronteras. Pero si permaneció en Nazaret, su conexión con Dios durante ese tiempo lo habría preparado espiritualmente para la misión que cambiaría la historia de la humanidad. Si estos años fueron tan importantes, ¿por qué los evangelios no los mencionan? Hay varias posibles respuestas. Algunos creen que simplemente no había nada extraordinario que contar, ya que Jesús llevó una vida normal hasta su ministerio. Otros sugieren que estos detalles fueron omitidos porque los evangelistas querían centrarse en su misión divina y no en su crecimiento personal. También existe la posibilidad de que estos relatos se hayan perdido con el tiempo o incluso hayan sido excluidos intencionalmente. Sabemos que la Biblia ha pasado por múltiples traducciones y selecciones de textos, por lo que algunos registros sobre la juventud de Jesús podrían haber quedado fuera de la versión que hoy conocemos. Aunque nunca sepamos con certeza qué ocurrió en esos 18 años, lo verdaderamente importante es el impacto eterno de su mensaje. Su amor, su sacrificio y su promesa de salvación siguen transformando vidas hasta el día de hoy. Cada teoría sobre sus años perdidos nos lleva a reflexionar sobre su grandeza y la profundidad de su misión. Tal vez el verdadero misterio no sea dónde estuvo, sino cómo su vida y enseñanzas continúan guiando a millones de personas en todo el mundo. Si este tema te ha fascinado y quieres seguir explorando los misterios más profundos de la Biblia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por descubrir. Aunque los evangelios no detallan este periodo, algunos estudiosos creen que hay pistas sutiles sobre estos años en las propias palabras de Jesús. Sus enseñanzas sobre la humildad, el amor al prójimo y la conexión con Dios reflejan una comprensión profunda que pudo haberse desarrollado a través de experiencias intensas durante esos años desconocidos. En el Evangelio de Juan, Jesús menciona: «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió». Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16. ¿Podría esto insinuar que su aprendizaje no se limitó a una sola región, sino que fue guiado por Dios en diferentes lugares? Asimismo, cuando Jesús comienza su ministerio, la gente de Nazaret se sorprende y se pregunta: ¿de dónde tiene este hombre esta sabiduría? Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 54. Esto sugiere que su crecimiento espiritual y conocimiento no eran lo que se esperaba de alguien que simplemente había permanecido en su pueblo natal. Algunas teorías proponen que Jesús pudo haber tenido contacto con diversas corrientes filosóficas y religiosas que existían en aquel tiempo. Si viajó a Egipto, es posible que haya conocido de cerca la sabiduría de los sacerdotes egipcios. Si estuvo en la India, algunos creen que pudo haber aprendido principios similares a los del budismo, como la compasión y la renuncia a lo material. Sin embargo, estas ideas son especulativas, ya que no existen pruebas concretas en la Biblia ni en documentos históricos reconocidos que confirmen estos viajes. Lo que sí sabemos es que, sin importar de dónde provino su conocimiento, Jesús trajo un mensaje que impactó al mundo como ningún otro. Una cosa es clara: aquellos 18 años fueron esenciales para su desarrollo. Ya sea en Nazaret, viajando o profundizando en la oración, Jesús estaba preparándose para la misión más importante de la historia: ofrecer la salvación a toda la humanidad. Es posible que, durante esos años, experimentara la vida humana en su totalidad, el trabajo duro, la convivencia con su comunidad y los desafíos cotidianos. Esto explicaría por qué su mensaje es tan cercano y comprensible para todas las personas.
Al final, la ausencia de información sobre estos años puede verse como un recordatorio de que la fe no se basa solo en el conocimiento histórico, sino en la confianza en quién era Jesús y lo que vino a hacer. No importa dónde estuvo, sino lo que enseñó y cómo su sacrificio cambió la eternidad. Este misterio nos desafía a seguir explorando y profundizando en nuestra fe. Y si quieres descubrir más sobre los enigmas de la Biblia y las enseñanzas de Jesús, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aún hay mucho por revelar. Independientemente de dónde estuvo Jesús durante esos 18 años, su ministerio posterior demostró un conocimiento profundo no solo de las Escrituras, sino también de la naturaleza humana, la compasión y la justicia. Sus parábolas hablaban en un lenguaje que resonaba tanto con pescadores y campesinos como con sabios y estudiosos. Sus enseñanzas tenían la capacidad de tocar el corazón de cualquier persona, sin importar su origen o estatus social. Si Jesús simplemente hubiera permanecido en Nazaret como un humilde carpintero, ¿cómo pudo haber desarrollado una enseñanza tan poderosa? Esta pregunta es lo que sigue alimentando el debate sobre lo que realmente ocurrió en esos años desconocidos. Algunas teorías sugieren que Jesús pudo haber pasado tiempo con los esenios, una comunidad judía devota que vivía en el desierto y practicaba una vida de pureza y estudio de las Escrituras. Los esenios son conocidos por haber sido los responsables de los famosos manuscritos del Mar Muerto, textos religiosos que revelan una profunda espiritualidad y una estricta disciplina de vida. Los esenios predicaban valores como la humildad, la paz, el amor al prójimo y el rechazo a la corrupción religiosa de su tiempo, ideas que resuenan en muchas de las enseñanzas de Jesús. Algunos estudiosos creen que Jesús pudo haber vivido entre ellos, aprendiendo y preparándose para su misión divina. Sin embargo, esto sigue siendo una hipótesis sin pruebas concluyentes. Otra teoría sugiere que Jesús pudo haber pasado este tiempo en Jerusalén, siendo instruido por los sacerdotes en el templo. Dado que a los 12 años ya demostraba un conocimiento extraordinario de la ley de Moisés, algunos creen que es posible que haya continuado su formación en círculos religiosos más elevados. Sin embargo, esta teoría entra en conflicto con el hecho de que Jesús, al comenzar su ministerio, criticó abiertamente a los fariseos y sacerdotes del templo por su hipocresía y falta de amor genuino. Si realmente hubiera sido parte de su formación, ¿por qué se distanció tanto de sus enseñanzas y prácticas? Entre las teorías más polémicas está la afirmación de que Jesús viajó a Oriente, específicamente a la India y el Tíbet, donde habría aprendido de monjes budistas y sabios hindúes. Esta idea proviene principalmente de un texto del siglo XIX titulado La vida de San Isa, supuestamente descubierto en un monasterio tibetano. Según este relato, Isa, nombre que algunos creen que se refiere a Jesús, viajó por la India, estudiando enseñanzas espirituales y realizando milagros antes de regresar a Israel. Sin embargo, la autenticidad de este documento ha sido muy cuestionada, y muchos lo consideran una invención sin bases históricas sólidas. A pesar de ello, la idea de que Jesús pudo haber viajado a tierras lejanas para aprender y luego regresar con un mensaje universal sigue fascinando a muchas personas. Más allá de las especulaciones sobre su paradero, algunos teólogos creen que el silencio de la Biblia sobre estos años tiene un propósito espiritual. En lugar de centrarse en los detalles de su juventud, la Escritura pone énfasis en su ministerio, su mensaje y su sacrificio en la cruz. Este vacío en la historia de Jesús nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe y a enfocarnos en lo que realmente importa, su enseñanza de amor, perdón y salvación. El ser humano tiene una tendencia natural a querer llenar los vacíos en la historia. Nos fascina lo desconocido y queremos entender cada detalle sobre las figuras más importantes de nuestra cultura y religión. En el caso de Jesús, su impacto en la humanidad es tan inmenso que cualquier periodo de su vida que permanezca en la sombra genera aún más curiosidad. Cada teoría sobre los años perdidos de Jesús nos lleva a una pregunta aún más profunda: ¿qué es lo que realmente importa? ¿El conocimiento exacto de dónde estuvo, o el poder transformador de su mensaje? Lo cierto es que, más allá de los misterios y especulaciones, Jesús dejó un legado que cambió el rumbo de la historia. Sus palabras han inspirado a generaciones, y su vida sigue siendo un faro de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Si te ha interesado este enigma y quieres seguir explorando los mayores misterios de la Biblia, suscríbete al canal y activa las notificaciones.
Lo que hemos descubierto hoy es solo una parte de la historia, aún hay mucho más por revelar.